De vuelta con el contenido de Diálogo Urgente, Grupo ACD Media. Aquí vamos a echar un hablado ya en público con Eglenin Morrison, que es el presidente del partido Camino Nuevo. Yo espero Buenos que días. en algún momento Buenos días. los Bienvenido, contenidos señor. que son previos a la vista pública de este programa sean colocados en las redes para irnos viral los tres. Porque estos temas que hemos asumido aquí, agradezco profundamente, dama, y a mi querido hermano que sigue con la acumulación originaria. Yo cuando leí El Capital de Carlos Marx y años después conocí a mi hermano Robinson Galvez, descubrí lo que era realmente la riqueza. Ese capital originario. No, la verdad que lo tuyo es el bullying. Afecto y cariño, gracias por este brindis majestuoso. Dios le bendiga a usted y a su audiencia. Amén. Mi pregunta abierta de inicio, ¿cómo está todo, Eglenin? Mira. ¿Cómo está el país desde su punto de vista, Eglenin? Yo creo que la República Dominicana hoy en día tiene una luz de esperanza frente al alto nivel de incertidumbre que vive la sociedad dominicana, las grandes dificultades económicas que afectan el bolsillo de la gente, que las amas de casa no pueden terminar a fin de mes, que hay lamentablemente una política pública que ha deteriorado los servicios, que tenemos un gobierno que se ha convertido en un comando de campaña del partido saliente y que es un desastre que perdió el rumbo el presidente de la República y su gestión. ¿Cómo así, Esa perdón? luz de esperanza, Un comando de campaña del partido saliente, bueno, disculpe. usted se da cuenta que cada día hay nuevos aspirantes que son funcionarios públicos que están aumentando la nómina, que no atienden sus carteras y el presidente ha sido irresponsable en hacerle el juego a esa charlatanería que a mi juicio afecta la solución de los problemas del país. Y como político tú sabes que eso dinamiza el partido. ¿Eso no le beneficia? Es que debe de llegar un momento en que no pensemos como políticos, sino que seamos líderes. Hoy en día tenemos un presidente, pero hemos perdido un estadista. Tenemos un presidente, Luis Abinader, pero hemos perdido un líder. Lamentablemente no se ha ocupado el presidente de poner la casa en orden y hay un desastre en el gobierno asociado a lo que de una u otra manera todos observamos, que es 11 presidenciables del gobierno que con el uso de los recursos públicos tratan de montar plataformas de candidaturas y no atienden sus funciones. ¿Qué sería poner el gobierno ¿Qué sería poner no funciona. Este es un Estado que lamentablemente no está atendiendo los problemas del país. ¿Qué sería poner la casa en orden? Bueno, hacer un decreto en el día de hoy, que es responsabilidad del señor presidente, cancelando a los 11 presidenciables que son funcionarios públicos y poniendo ahí gente que se dedique a hacer las cosas que deben. Eso sería poner a funcionar hoy en día el país. O sea que las instituciones que ellos dirigen no están funcionando. Bueno, ustedes hace unos minutos también hacían lo propio, una reflexión de cómo lamentablemente hay un deterioro de cada uno de los servicios públicos del país. Nosotros no tenemos que ser unos genios para entender que los funcionarios del gobierno del PRM hoy en día no están atendiendo sus funciones. Todo el fin de semana nos dimos cuenta que cada uno de ellos estaban en actividades políticas, promoviendo aspiraciones personales, pero lo correcto, entiendo yo, es que no sea que usted aspire, sino que la sociedad los aspire. Y es lo que pasa con la luz de esperanza que he señalado, que se convierte Omar Fernández como una ruptura generacional y una renovación de la esperanza. Antes de llegar allá, antes de llegar a la Benito Monción y sus cruces. No, México con Delgado, que es donde está el Palacio Nacional. Allá que van a llegar. Claro que sí. Usted dice, nos dimos cuenta en el fin de semana que todos los funcionarios están aspirando, que no están atendiendo sus funciones. ¿Usted se dio cuenta el fin de semana? ¿Su discurso o su posición o su percepción hacia el gobierno cuando usted comienza a ver estas debilidades? Mire, nosotros, yo creo que es bueno, justo y transparente recordarle a la audiencia que endosamos como partido, aunque no estuvimos en la boleta, al presidente de la República en las elecciones pasadas. Ya hace unos meses hemos hecho una evaluación en detalle de 5 años del gobierno, le habíamos dado ese voto de confianza al presidente de la República, pero hemos visto que lamentablemente ha perdido el rumbo el gobierno. No hay respuesta al tema de la delincuencia. Hay un deterioro de la calidad de vida de la gente. Lamentablemente, en el área educativa, que es un eje transversal que impacta el desarrollo, tenemos 3 ministros fracasados
Y usted me dirá, pero ¿cómo que 3? 3 ministros de Sí, educación. Claro. Pero el este actual apenas ministro, inicia. Pero se supone que debió de haber un programa de gobierno que dé continuidad a la gestión de la política pública educativa. Y vemos un ministro de educación, el actual, que no conoce ni lo más mínimo de lo que es ese sector. No le ha podido explicar al país cuál es el método que está implementando, si es el sistema STEM. Sin embargo, de él salió a implementar la materia que tanto se ha pedido, moral y cívica. Pero eso hubiera sido muy fácil hace 5 años de parte del gobierno. Bueno, pero los que saben de eso no lo hicieron. Lo que yo estoy expresando es que el actual ministro lamentablemente no tiene ningún tipo de dominio de un área tan delicada como la política pública. Yo lo he visto en varias entrevistas porque yo quiero ser justo y hago un esfuerzo para comprender. El tipo está perdido. Lamentablemente no sabe a dónde se les ponen las IES a lo que es la problemática educativa. Pero él no corrió solo desde la Jiménez Moya hacia al Miner, a él lo enviaron allí por un decreto. Lo enviaron porque habían fracasado los 2 ministros anteriores. O sea, Roberto Fulcar y Ángel Hernández no dieron pie con bola en la educación dominicana. Y hay un deterioro grave del sistema educativo. Pero veamos simplemente la promesa de campaña. Cuando usted entra a lo que es el programa de gobierno del PRM, tú te encuentras con 2 cosas que para mí son graves. Respecto al tema de política educativa, que propusieron que iban a implementar una política educativa bilingüe en 5 años. ¿Eso se ha hecho? No. 2, respecto al tema de la política migratoria, el presidente de la República, cuando fue candidato, expresaba que de llegar al gobierno en 12 meses iba a repatriar a todos los indocumentados en 5 años. ¿Lo hizo? No. Desen cuenta el silencio de ustedes. Yo no sigo. No, porque usted se la entrevistado. La decencia. No sigo porque no creo justo abusar del gobierno. Al gobierno hay que dejar. Pero para tú ser justo, también reconoce que Luis reconocer? Abinader ha sido el único presidente, o de los últimos años, el presidente que ha cogido el tema haitiano en serio. El presidente de la República fracasó en la política migratoria, incumplió su promesa de campaña, lo hemos expresado, está en las redes sociales, y hoy en día está haciendo un ejercicio de pirotecnia política, tirándose fotos con expresidentes para generar un ambiente de ban. ¿Qué es el ban? Bulto, allante y movimiento. La fiebre no está en la sábana. Ahí a esas 2 reuniones de los presidentes faltó un presidente. ¿Cuál? Nayib Bukele. El 4 de febrero del año pasado, Nayib Bukele le dijo a la comunidad internacional que invitaba a que se convocara el Consejo de Seguridad de la ONU, que le aprobaran un plan de intervención militar con los resultados que él tiene en El Salvador, para desplazar el cáncer principal que hay que extirpar en Haití, son las bandas. ¿Violentando los derechos humanos? No, Nayib Bukele. Pero Nayib Bukele está ahora mismo como uno de los presidentes que están violentando, recurriendo a la violación de los derechos humanos. Yo no sabía que eso era lo que se estaba dando. Ahora, usted que tiene más de 20 años en la comunicación, y yo siempre le he seguido, nunca escuché cuando por 40 años las maras salvatruchas asesinaban a sus conciudadanos. Yo no le escuché a usted. Pero las maras salvatruchas estamos claros que están compuestas por delincuentes, pero el hoy gobierno de allá no está compuesto por delincuentes. Día, El Salvador, y no soy vocero de ese país, sino que lo tomo como ejemplo, es el país más seguro de la región. Y faltó en la reunión del presidente Abinader con los expresidentes, usted dice, ¿para qué? Para sus propuestas, porque él pidió ante el Consejo de la ONU es que su deseo de que le permitan una intervención en Haití. Una semana después del 4 de febrero del año pasado, Luis Abinader en la semanal, como respuesta a esa postura de Nayib Bukele, dijo que estaba de acuerdo que fuera parte de una misión diplomática, un acto irresponsable. El presidente no acostó el ego ese día, debió de tener una señal de humildad, recibir la recepción de la invitación de Nayib Bukele y sobre todo respaldar esa posición, que lo ha hecho tímidamente ahora. ¿No se dieron cuenta que hace una semana los presidentes de la foto de pirotecnia política mandaron cartas a presidentes del mundo tratando de llamar la atención del tema haitiano? ¿Qué contenido tienen las cartas que son similares? Están invitando precisamente a que se convoque el Consejo de Seguridad, pero ninguno de ellos les reconoce a Nayib Bukele, que fue el que originó esa propuesta.
Yo creo que si hay Por eso, resultados... esa solicitud de esos presidentes Sí. es porque el presidente Luis Abinader lo puso en agenda. No, porque ese el tema. presidente Luis Abinader debió de darle las gracias a Nayib Bukele porque somos el país más afectado y debió de corresponder con un gesto de humildad invitándolo aquí. Que Nayib Bukele venga a República Dominicana sería el verdadero hecho de intención histórica de lo que se requiere para resolver ese problema. Porque mientras las bandas estén ahí generando ese problema y eso sea un estado fallido como lo es hoy Haití, no va a haber respuesta y vamos a seguir nosotros con la presión ¿No migratoria. está invitado Nayib Bukele a la actividad que hay a final de año? De los presidentes. Una política migratoria que lamentablemente se ha convertido en un sistema de corrupción de este gobierno. Usted sabe qué cuesta hoy, por un tema de economía de la migración, soy economista de profesión, el que un indocumentado entre a República Dominicana después de ser supuestamente repatriado. Hace 3 años yo denuncié en este programa que costaba 10,000 pesos, hoy cuesta 25,000 pesos. O sea, las políticas públicas, los 15 puntos del presidente de la República del tema migratorio, lo único que hizo fue incrementar el atractivo para la corrupción del gobierno, porque son los funcionarios del gobierno, porque son los militares de este gobierno, que tienen una economía ahí de lavado que tiene que ver con la trata de los indocumentados haitianos. Y no hay un preso. O sea, no hay una respuesta seria del tema migratorio. Nosotros entendemos como partido que aquí hace falta tomar el toro por los cuernos. Y lo primero para que se estabilice el gobierno es que Luis Abinader debe de cerrar el comando de campaña que tiene con más de 20 reuniones con unos famosos presidenciables que ninguno fijan posturas. ¿20 reuniones quién? En el Palacio Nacional a 6 Ve- días del presidente de la República ganar la reelección, se hizo público, convocó los primeros 6 de los presidenciables al Palacio. Van 20 reuniones en el Palacio Nacional, que es el comando de campaña del PRM, ¿Con ellos? y eso No. es un abuso de parte del gobierno y del presidente que con recursos públicos se está incentivando, deteriorando los servicios públicos, teniendo los presidenciables del PRM en Palacio en reuniones con el PRM. Pero 20 pero sí, reuniones, escúchame, 20 reuniones. Van 20 reuniones. Porque tú estás dando un dato muy específico, Bueno, 20. que cada uno tiene que hacer su tarea y a este gobierno hay que aplicarle también la contrainteligencia. Ay, Usted Van entonces, 20 reuniones. Van 20 De reuniones. los presidenciables en el Palacio Nacional con el presidente. Los 20 son funcionarios públicos y eso no puede ser. Eso yo creo que es una barbaridad. Pero un sin abuso, embargo, y que afecta Lenin, fundamentalmente los derechos democráticos de todos. Lenin ayer decía el presidente en la semanal, reaccionaba ante las aspiraciones. Siempre es una pregunta en ese encuentro con la prensa. Y él decía que en algún momento el Partido Revolucionario Moderno habrá de aplicar un protocolo para que con el tema de las aspiraciones no se afecte ni al gobierno ni al partido. Pero Participación Ciudadana inclusive señaló que veía con preocupación que el propio presidente, el jefe del Estado, sea el próximo presidente del PRM, ahí se va a complicar más y la él le cosa. respondió que va a pensar eso que dice Participación O Ciudadana. sea, usted me está diciendo que el presidente tiró ya el decreto donde desvincula los presidenciables del gobierno para que funcione el gobierno, que no funciona. No, en el día de ayer, el Congreso de Participación no Ciudadana, fue eso que hizo el presidente. él dijo, yo voy a pensar eso. Entonces el presidente ¿Qué debe pide de Participación pasar de Ciudadana? las palabras a los hechos, entender que debe de pensar, y es un consejo al amigo Luis Abinader, ya no al presidente de la República. Presidente, piense en su legado, piense en su familia. ¿Usted se porque siente, va a usted salir se siente el defraudado con el presidente gobierno de la del presidente República Abinader? va a salir sin una obra, sin soluciones a los problemas del país y habrá pasado a la historia sin pena ni gloria. ¿Cómo va a ser? Yo ¿Y no tú esas horas que están solamente me anunciando? siento defraudado, se siente defraudado el país, porque se supone que cuando usted llega al Estado es para completar una hoja de gobierno que ofreció. Y yo solamente he citado 2 casos. ¿Acaso se repatriaron los indocumentados 12 meses después de Luis llegar al poder, como lo prometió en campaña? El silencio de Pero hay un ustedes programa de es 10,000 sepulcral. semanal. No, eso ese es un programa bulto, no ayuda. Eso es un bulto, eso es mentira. Y si se da, ¿Y el protocolo en los hospitales? bueno, ahorita Edmundo, que creo que es compañero de ustedes, amigo mío, señalaba él que usted dice con frecuencia que eso no se cumple y que de nuevo se activó el tema o se flexibilizó en los hospitales. Lo dijo el mundo y ustedes dijeron que era así. Entonces vamos a ponernos de acuerdo. nosotros tres. Pero en los hospitales. No, pero- Hemos dicho en varias ocasiones incluso que en los hospitales se está llevando a cabo eso. Dese cuenta ese que protocolo. está enredado el gobierno
en una solución que no le da al país. Es una problemática que va a seguir generándose una presión migratoria si en Haití no hay una solución de convertir eso en un Estado. Pero Por usted, eso nosotros entendemos que ha errado el presidente de la República, incumplió en 5 años su propuesta y no ha buscado el concurso de quien tiene el liderazgo de la región, que es Nayib Bukele, respaldando esa posición para poder comenzar a resolver el problema entrándole a esas bandas, que es el principal problema que tiene hoy en día Haití y que presiona la migración hacia República Dominicana. ¿No es así? eso no se lo pudo decir usted en algún momento al presidente, porque el presidente acepta propuestas, Y sugerencias. chatea con los aliados. Yo y También. recuerdo que Atuey de Camps, en un momento determinado, un líder histórico, Claro. símbolo Padre del de la ministro de democracia, Educación, por cierto. dijo una vez en una campaña: mi compadre, váyase en paz. ¿A quién? A Tú un le dices. presidente. Y usted le aplica ahora eso. El presidente, no tengo el honor de que sea mi compadre, pero que se vaya en paz. Y que no permita ¿Por qué Camino Nuevo a se una desliga del nueva gobierno? generación Camino Nuevo, ¿por qué se desliga? tratar de fijar posición, lo que no hacen los presidenciables del PRM. Usted ha escuchado al buen amigo David Collado explicando lo que es su visión de la educación dominicana. De eso no sabe nada. Carolina, usted la ha escuchado, que fracasó en el ayuntamiento del distrito porque no Fracasó, puede. pero no ¿Y terminó cómo, su gestión. cómo No fracasó, puede. y cómo Yo tengo un fracasó amigo con que una tiene- reelección? Yo tengo un amigo que tiene un Camry, que es un vehículo moderno, con alta tecnología, un gran periodista, que cuando llueve él no sale de su casa en la capital. Usted quizás lo conozca, Robinson Galvez. Fracasó la alcaldesa porque no puede llover en la capital. Pero ¿cuándo No fracasó hay un trabajo ella? de los invernales. ¿Cuándo ella fracasó? No hay en Es 5 una años reelección lo que ella una está... política, porque no se trata de ganar las elecciones, sino de gobernar una ciudad y Perfecto, gobernar un país. pero usted gobierna a los que le eligen. El presidente, yo no sé cuándo comenzó a fallar entonces, porque el presidente es reelecto, está en un segundo gobierno. Sí. Carolina está en una segunda gestión. Usted me está diciendo que ya le hemos dado 2 oportunidades a ambos y que como no hay respuesta en la política pública, y esto es un tema serio. Yo creo que nosotros estamos llamados primero a recuperar la confianza en la política. El 46% del país no fue a votar y eso es grave. Dígase que lamentablemente una minoría no está gobernando. Menos de un 30% del escenario completo del electorado votó por Luis Abinader. Esa reelección está llamada a que le pasemos factura como país con una visión crítica. Usted Pero parece que comenzó a nosotros- pasarle factura. Mi compañero le preguntó, Sí. y yo ahora voy a retomar la pregunta de él para su respuesta. Claro. ¿Cuándo se desliga? ¿Por qué se desliga? No, y que en el, Cambio- 24, que en el 24 el pueblo votó la reelección porque ustedes, los aliados, venían aquí a hablar de la reelección y del buen presidente que teníamos. Entonces es un síntoma interesante que alguien que endosó y su partido al presidente Luis Abinader ha demarcado distancia. ¿Por qué? Porque perdió el rumbo, porque hicimos una evaluación que también la sustentamos en una encuesta, que la gran mayoría, más del 67% del que votó por Luis Abinader y el PRM está arrepentido. Entienden que no han dado respuesta a los problemas del país y que no han podido corresponder con solución a los problemas del país. Alto costo de la canasta básica, la delincuencia, no se dijo en campaña. Yo estoy revisando los programas de gobierno y lo que se dijo en campaña, que iban a implementar aquí el modelo de la ciudad de Nueva York de Giuliani. Ese proyecto de implementar De como la seguridad. política pública se implementó también. Entonces es un gobierno que incumple. Nosotros entendemos que estamos a tiempo de rectificar. Pero Leonel como Fernández país. había prometido convertir esto en Monte Carlo. Pero ahí hay obras físicas. ¿O acaso el metro, usted no es usuario a veces cuando se inunda la ciudad por Carolina, usted no se monta en el metro? ¿Cómo por Qué Carolina? barbaridad. No puede llover en la capital. Fracasó Carolina, esa es la realidad. Y no solamente eso, ahora abandonó su función y estaba en Pedernales visitando a su equipo político mientras la ciudad está lamentablemente... Yo acabo de pasar por el sector del Es Millón verdad que llegó para un llegar jet aquí. privado, ¿verdad? No, pero yo no caigo ahí. Yo creo que hay una, si se quiere, un servicio de transporte para poder eficientizar. Yo no caigo ahí. Ah, tú no criticas No, eso, yo, ok. yo no caigo en esa parte, porque entonces perdería yo credibilidad. Ok. Que llegue Ah, como porque tú andas pueda, en jet también. pero cuando yo traté de llegar a este espacio que atravesé el sector del Millón, yo vi la calle llena de basura. Entonces, ¿dónde está la Los función? camiones inician ahorita. Mire, ¿Dónde yo está quiero... la yo- función? yo quiero ir- Y yo- termino expresando lo siguiente. Ajá. Tenemos que como generación nosotros tratar de construir el país que estamos soñando.
cuál es el país que nosotros queremos. Y lo que ha hecho este partido a unanimidad, su comité político, fue endosar a que Omar Fernández es el candidato presidencial de nosotros. Allá usted me llevó hasta allá. Ah, bueno, Pero, pues escúchame, para ¿te ofreció allá algo el iba. gobierno México que no con Delgado. cumplió? ¿Te ofreció algo el gobierno que no cumplió? El Mire, presidente. lo único que yo tuve como acuerdo en el gobierno fue que cuando el presidente nos recibió, y yo se lo agradecí, le llevé mi libro, porque la práctica política en la que yo creo es de propuestas. Y creo que hasta aquí en algún momento traje los 2 libros. Claro que sí, publicados. claro que sí. Al presidente yo le entregué el libro Repensando el Estado Dominicano, una visión de país. El único acuerdo era que tratara de identificar en una lectura comprensiva del libro algunas ideas de políticas públicas. Parece que el presidente no leyó el libro. Guido dijo una vez que no le. Un saludo a mi aspiraba la amigo Guido interna. Gómez. Entonces, usted me llevó hasta, usted dice que a la México con doctor Delgado. Ahí que queda Pero la yo casa digo, principal del Palacio Nacional. yo digo en la Benito Monción, en la Fuerza del Pueblo, Sí. ¿por qué promover a Omar Fernández cuando Omar Fernández ha puesto su familia sobre todo? Insiste en que su sueño es ver a su papá otra vez en la presidencia. Yo quiero decir que hasta esa respuesta y su práctica, porque inclusive en el debate, cuando compitió para senador, le dio una lección al país y a quien era su competidor. Yo creo que es un principio hasta cristiano, edificarás a tu padre y a tu madre. Omar entonces comienza uno a observar principios y valores en él que son propios del liderazgo de este tiempo, de lo que desea la gente. Y no es que nosotros queremos inmiscuirnos en los temas de la fuerza del pueblo, es que la sociedad dominicana, sustentado en encuesta, ve en ese joven el talento, el amueblamiento, la inteligencia emocional y la formación para ser la boleta ganadora que podamos nosotros como un frente opositor presentarle. Nosotros simplemente hemos dado respuesta a lo que me dijo un señor en Polo Barahona cuando salimos al último recorrido, que llegamos a las 7 de la mañana y me dice el señor don Julio, ¿y de dónde ustedes vienen? Le digo, mire, de la capital, pero salieron temprano. Le felicito, mi hijo, me dice el señor, porque el que va lejos debe de salir temprano. Eso está muy bonito de la familia que tú citas, de Omar, pero no es nuestra visión de un partido meterse a otro ya hablando de un candidato. Además, tiene su cuando líder. ya ese partido dice que tiene su candidato Su líder. natural, que No se es llama nuestra visión Leonel de parte de Fernández. ustedes. La Constitución de la República en el artículo 216 dice que los partidos políticos tienen autonomía. El partido Camino Nuevo sesionó su comité político y a unanimidad, y ya hoy refrendado por el Comité Central, decidió de manera irrevocable que Omar Fernández sea el candidato de nosotros. El candidato de Porque Camino es Nuevo. lo que desea también el país. Yo no tengo ninguna duda. Dos cosas sobre la interrogante de ustedes. Dígalo. No va a caber el corazón en el pecho del líder del país, que es Leonel Fernández, cuando vea subir las escalinatas del Palacio Nacional a su hijo. Si el hijo tiene el Acompañándole sueño, hacia... si el hijo tiene el sueño, me imagino que La el verdad sueño que del tú- padre debe ser más grande. Que yo soy padre y soy hasta abuelo, Robinson. Yo tengo un nieto de 1 año que estuvo aquí de vacaciones estos días, Ezequiel, y no hay mayor orgullo de uno como padre de ver a un hijo realizado. O sea, que la fuerza del pueblo, como partido en su momento, Él tienen que insiste. tener su agenda, Él insiste. van a poner el oído en la gente y lo que van a escuchar es un grito que dice, se siente, Omar presidente. Esa es la realidad. Un joven que lo aspira a la sociedad y por otro lado, los presidenciables dañándole el gobierno a Luis permitiendo un comando de campaña en el Palacio Nacional, un relajo de la democracia, un abuso que deteriora la economía, un gobierno que no tiene obras. Dígame una obra en 5 años importante de este gobierno. La circunvalación de Asua. No, hombre, no relaje. ¿Cómo Entonces, es? dígame, dame. La usted. inauguró el Yo presidente. sé que usted es una llamada más consciente. Y las que usted promovía cuando promovía la reelección del Por eso presidente. yo le pedí perdón al país y aprovecho una vez más en este espacio para decirle, me equivoqué, perdónenme, ahora acompáñennos a sacar a Luis y al PRM del gobierno. No hay obra en el Mire, gobierno. Se cayó la inversión pública. Nosotros vemos que lamentablemente hay un desastre de parte de este gobierno que no podrá ser recordado en el tiempo como que dejó alguna impronta. Quiero reconocerle 2 improntas al presidente para que no se vea que es un tema Sí, irracional. sé justo, sé justo. Mire, claro, la cláusula pétrea en la Constitución Sí. abre el tema de que muere el caudillismo. Presidente, le felicito.
Lo otro, la gestión de las vacunas en la época del COVID. Correcto. Yo creo que son dos improntas muy positivas. El resto, un desastre. ¿Qué Este te, gobierno hay que qué te sacarlo. parece el papel de la doña, la vicepresidenta? Bueno, mi amiga, hace 4 meses le visité, le regalé mi último libro que se llama Los secretos de la alta gerencia y le dediqué el libro también, uno, y se lo envié al presidente, porque hay un problema grave de gerencia, de gestión pública en el gobierno. Hay que implementar un ejercicio de seguimiento y control de las políticas públicas y ahí en el libro, presidente, si se lo entregaron, en la página 46 dice lo siguiente: la gente hace lo que uno inspecciona, no lo que uno desea. Hace falta que usted elabore un decreto, cancele a esos presidenciables y que se ponga la casa en orden, porque el gobierno suyo, presidente, perdió el rumbo. Va por las 45. Va No por ha las llegado 45. a la página. Eso es. Gracias a Glenis Morrison Gracias, aquí sinceramente. con Gracias, nosotros. Glenis. Las gracias a él. Ese verde le queda tan bien a usted. De verdad, a mí me Claro que encanta. sí, claro que sí. Gracias a ustedes también por su sintonía. Mañana con el compromiso de siempre aquí, Diálogo Urgente, Grupo AC de Media, el grupo de comunicación más grande y más completo del país. Hasta la próxima. Bye bye.